Hola a todos, queridas oyentes, hermanos y amigos. Seguimos disfrutando la cuarta semana de nuestro alimento diario. Serie Palabra, Vida y Edificación. Título del tomo: El camino, la verdad y la vida. Autor Pedro Don. Título de la semana: Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Día viernes, leer con oración. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Juan capítulo 15, versículo 5. Repetimos: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Amén. Título del día: Permanecer conectado a la vid. Somos los pámpanos de la vid y nuestra función es permanecer en el Señor. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Juan capítulo 15, versículo 4. Es una permanencia mutua. No hay manera de que el pámpano permanezca en la vid sin que la vid permanezca en el pámpano. Cuando permanecemos en el Señor como pámpanos, Él automáticamente, como la vid, también permanece en nosotros a través de la savia. Esta ilustración de la vid muestra que los frutos solo se producen cuando nosotros, los pámpanos, actuamos como simples canales conectados a ella para dejar pasar la savia. La capacidad de dar fruto no proviene de nuestra experiencia religiosa, sino de permanecer en la vid, absorbiendo la savia que es la palabra. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Juan capítulo 15, versículo 5. Lamentablemente, después de algún tiempo en la iglesia, podemos pensar que somos capaces porque hemos adquirido mucha experiencia haciendo cosas para el Señor. Sin embargo, incluso después de 50 o 60 años en la iglesia, aunque ahora estemos bien maduros, si no dependemos completamente de la vid, no podemos hacer nada como pámpanos. Pocos se dan cuenta de que solo Dios, a través de la palabra y el Espíritu, es capaz de realizar su obra. Necesitamos aprender este principio, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículos 4 al 6. En la obra de Dios, nada proviene del hombre. Si algo sale de nosotros, ya sea en la programación, planificación u organización de algún ítem de la obra del Señor, el esfuerzo fracasará. El punto de partida es Dios, porque Él tiene que ser el origen de la obra. El Señor, a través de la palabra, nos muestra el camino a seguir. Nada puede venir de nosotros, porque nuestra competencia proviene de Dios. Como está escrito: la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Por tanto, si confiamos en la letra, pensaremos que los estudiosos son más capaces y superiores a los demás, pero no es así. Todo debe originarse del Espíritu, que da vida. El pámpano que no permanece en él será echado fuera. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Juan capítulo 15, versículo 6. El Señor aquí no está hablando de incrédulos,
sino de los pámpanos que no permanecen en él y que serán echados fuera. Los que sean expulsados no serán arrojados al lago de fuego para perdición eterna, sino que sufrirán disciplina en la era venidera. Aquellos que no produzcan fruto adecuadamente permanecerán en las tinieblas de afuera como si pasaran por el fuego. A su regreso, el Señor manifestará su reino, y los que permanecieron en él hasta el fin, dando frutos, reinarán con Cristo y serán sacerdotes de Dios y de Cristo por 1000 años. Apocalipsis, capítulo 20, versículo 6. Por tanto, esforcémonos por permanecer en él. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Juan, capítulo 15, versículo 7. En la práctica, es a través de la palabra que el pámpano permanece en el Señor. Gracias a Dios, a través de la inmersión, la palabra ha tenido efecto entre nosotros. Aunque tengamos quehaceres y responsabilidades seculares, si practicamos la inmersión, permaneceremos en el Señor y de hecho, Él y nosotros seremos uno. Entonces, todo lo que pidamos será respondido, porque pediremos lo que la vid desea. El enfoque del Señor está en hacer la voluntad del Padre. Si permanecemos en Él, nuestro enfoque también estará en hacer su voluntad. Amén. Querido oyente, escriba la frase que más tocó su corazón, destaque los puntos clave de esa frase y ore de acuerdo con el contenido destacado. Jesús es el Señor.